Ok, chicos, bueno, pues vamos a continuar. Ok, chicos, bueno, estábamos hablando hace un ratito, antes de que se nos acabara la sesión, y pues por cuestiones del recreo, dejamos un ratito tiempo, ya espero que hayan comido algo, espero que hayan tenido tiempo para por lo menos distraerse, levantarse y poder continuar de la mejor manera, ¿sale? Bueno, pues vamos a continuar hablando, vamos a continuar platicando un poquito de lo que viene siendo el sistema de los órganos genitales masculinos. Vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de lo que conllevan y cómo están conformados, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de la que tengan o que quieran realizar? ¿No? Muy bien, pues vamos a empezar a continuar con esto. Bueno, estábamos mencionando que los órganos genitales masculinos están recubiertos por piel, una piel que no tiene características de liberar aroma, mejor dicho, no liberar sudor, solamente tiene la liberación de aroma en la región próxima a los testículos y al el periné, ¿sale? Ahora vamos a mencionar también, esta piel está hecha de tejido epitelial de revestimiento estratificado simple, ¿sale? Es una piel común, como la que tenemos en cualquier otro lado de nuestro cuerpo. La parte donde se encuentra el glande, ¿sale? Esta está conformada principalmente por lo que viene siendo estructura epitelial estratificada de transición, ¿sale? En la parte central del glande vamos a encontrar un foramen que va a ser llamado foramen uretral. Es exactamente donde se encuentra la uretra masculina y esta, a comparación de la uretra femenina, que solamente mide 4 centímetros, la uretra masculina mide entre 16 y 18 centímetros. ¿Sale? Esta uretra es un tubo hueco aplanado de estructura epitelial de revestimiento mucoso. ¿Sale? La piel del escroto es diferente al resto de la piel del pene. ¿Por qué? Porque en el escroto vamos a encontrar que es un tejido laxo, es un tejido completamente fibroso, y vamos a ver que no tiene una aportación muscular, ¿sale? Puede contraerse, puede extenderse o distenderse de acuerdo a los cambios térmicos. Hace esta función el escroto para proteger y procurar el mínimo daño hacia los testículos, ¿vale? Si voy muy rápido, chicos, díganme por favor y con todo gusto me voy regresando. O si tienen alguna duda, con todo gusto yo me puedo ir regresando a las veces que sean necesarias. ¿Sale? ¿Por qué tiene esta característica el escroto? Porque en esta condición, cuando hay demasiado calor irradiado en el centro del cuerpo o en el ambiente, los testículos pueden descender para poder evitar un sobrecalentamiento y un daño hacia la generación de los espermatozoides. En caso contrario, cuando hace mucho frío, el escroto tiende a emigrar hacia arriba, traccionando los testículos hacia la cavidad pélvica. ¿Sale? Con esto es para evitar que haya un enfriamiento masivo y que por destemplamiento de proteínas se rompan o se interrumpa la creación de espermatozoides. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Ahora, la estructura del cuerpo medio del pene tiene diversas estructuras musculares. Tiene 3 barras musculares principales, 2 superiores y una inferior, haciendo un tipo sándwich, hacen una especie de así. 2 arriba, una abajo. ¿Sale? Estas barras musculares son tejido contráctil. Estas son tejido muscular estriado. Puede contraerse y puede prolongarse
a voluntad, a comparación de el útero, este se puede contraer o se puede extender a voluntad. Por ende, las fibras musculares son diferentes, tienen que tener esa acción de poder jalar o elevar, y a la vez también al momento de quitarles el estímulo, volver a su posición laxa. ¿Sale? Tenemos músculos que están muy fuertemente pegados a lo que viene siendo la barra o las barras superiores del pene, que se dirigen o tensan hacia la zona abdominal. A la hora de la contracción, para la erección, estas fibras se tensan, traccionando la base del pene hacia atrás, junto con ella, ejerciendo presión y tensión en las arterias del pene, y junto con ello aumento de volumen en las zonas cavernosas. ¿Qué son las zonas cavernosas? Son estos pequeños cuadritos que tenemos marcados, son como si fueran cavernas donde se va a llenar de sangre, fomentando el crecimiento de tejido excitable o eréctil. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Eso sería con relación a los genitales externos masculinos. Ahora, para ver las partes o de los genitales internos, vamos a hacer un corte histológico, vamos a hacer un corte de esta manera, y vamos a ver del interior hacia el exterior, ¿sale? Primero que nada, internamente en el pene, como podemos ver, tenemos las dos barras de músculos, una superior, una inferior. La barra superior contiene las zonas cavernosas, las acabamos de mencionar. En medio del cuerpo del pene hay un filamento o hay un tubo aplanado de tejido epitelial de revestimiento mucoso, y es la uretra. ¿Sale? ¿Cuánto dijimos que mide la uretra? A ver, ¿cuánto habíamos quedado que mide la uretra, chicos? Entre 16 y 18 centímetros. Correcto, desde la punta del glande hacia la inserción en la vejiga. ¿Sale? Eso es lo que mide la uretra masculina. Ya dijimos de qué tejido está hecho. Ahora vamos a observar un corte a la mitad, un corte sagital de lo que es un testículo. Podemos... perdón, me fue la imagen de lado. Ok, me dicen por favor si es que se ve bien la imagen. En el testículo podemos ver esas ramificaciones que se van a llamar zonas de creación espermática. ¿Sale? Estas partes, esas rayitas que vemos, es donde se van a empezar a formar la división de los espermatozoides de manera haploide, es decir, una célula precursora va a dar origen a solamente espermatozoides. No se pueden reproducir por división celular, no. Tienen que ser creadas por una célula idéntica y especializada. ¿Sale? Ahora, en la parte superior vemos que tiene una especie como de red que se va a unir. Esta red se le llama epidídimo, ¿sale? Es un conjunto de tubos pequeños donde se va a empezar a generar lo que es el líquido seminal, ¿sale? ¿Qué es este líquido? Es un conjunto proteico que va a ayudar a que los espermatozoides puedan desarrollarse a plenitud y poder llevar a cabo sus funciones, ¿sale? El epidídimo está conectado a un tubo alargado que va a dar una curvatura justamente por debajo del hueso púbico y conectándose hacia atrás, rodeando la vejiga. A este tubo se le llama tubo deferente o tubo colector deferente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Ahora, este tubo llega a una parte que está por detrás de la vagina y se va en una carga glandular. El tubo está formado por tejido epitelial de transición. ¿Sale?
Internamente es un tejido de revestimiento y cuando llega a colocarse posterior a la vejiga, este se va a conectar con una glándula pequeña que se va a llamar glándula o vesícula seminal. Esta es la encargada de producir el semen. ¿Sale? Aquí le va a dar una aportación de energía a base de proteínas y carbohidratos a los espermatozoides. Junto con ello, un medio donde poder desarrollarse y poder generar la función propia de los espermatozoides, entre las cuales es nadar y llegar al óvulo. ¿Sale? Justamente por debajo de esta vamos a encontrar una pequeñísima glándula, muy, muy pequeña, que está en relación estrecha con lo que viene siendo la vejiga y el conducto urinario. Y esta es la glándula prostática, ¿sale? O también llamada próstata. En este caso, la próstata es una pequeña nuez que va a envolver o va a rodear la estructura de la vejiga en su punto colector o en su punto de conexión con la uretra. ¿Sale? Ahora, en este caso, esta glándula le va a proporcionar el mayor grado de estabilidad al semen. Es decir, le va a dar una carga química para poder neutralizar el pH vaginal, para que pueda defenderse de los agentes microbianos y también para que pueda defenderse de los mismos agentes del sistema inmunológico de la mujer. Antes que lleguen a la expulsión final, de hecho llegan y entran perfectamente en la uretra. Hay una pequeña válvula que se llama válvula exclusa del conducto eyaculador. ¿Sale? En este conducto eyaculador se va a formar o se va a depositar el semen junto con el líquido prostático y la carga total de espermatozoides. Justamente en ese pequeño conducto es como si fuera una botella a alta presión de gas. Está cargada, lista para poder explotar a alta presión. Y cuando llega el momento de la eyaculación, emite esa fuerza en un solo disparo para que todo el líquido seminal salga disparado a través de la uretra. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ok. Aquí podemos verlo un poquito más especificado la relación que estamos teniendo, la relación que estamos viendo con los órganos genitales internos y los genitales externos masculinos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Sale? ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? No, profe. Correcto. Bueno, pues vamos a continuar en esta parte. Ahora, ya hablamos de los órganos genitales internos y externos, tanto del hombre como de mujer. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que van a formar cada uno? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso, esta selección específica de lo que viene siendo los grupos de unión celular? El hombre va a generar espermatozoides. ¿Qué es lo que aporta el espermatozoide a la vida o a la formación de la vida? Aporta el cromosoma faltante, aporta los otros 23 cromosomas y en específico uno, que es el 23. ¿Sale? ¿Cuál es este? Puede ser X o puede ser Y. ¿Qué aporta el óvulo? El óvulo lleva consigo la carga total de la genética dividida en 23 pares. ¿Sale? Es decir, que un óvulo va a preservar la especie, mientras que el espermatozoide va a dar características de individualidad a cada ser humano o a cada organismo viviente.
siempre y cuando se reproduzcan de manera sexual, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, pues vámonos entonces sin escalas y sin demoras con el proceso de la generación de la vida por parte del embarazo. ¿Sale? Dijimos hace un ratito que iba a ser una historia tipo un cuento, vamos a tratar de tomarla de esa manera la referencia y vamos a ver lo siguiente. Para que se logre un embarazo, no solamente es un momento donde se toma una relación sexual y se realiza el acto como tal. Para que podamos lograr un embarazo, hay muchísimos y muchísimos factores. Ahorita vamos a explicar algunos de ellos. Vamos a irnos un poquito adentrando con histología, porque todavía nos falta ver la carga de la herencia por parte de los dientes, y vamos a ver también cómo es que los maxilares, la cabeza, el desarrollo de todo el bebé se logra para poder empezar a hablar del desarrollo, crecimiento y demás, que lo vamos a también mencionar con la clase de anatomía. ¿Sale? Bueno, primero que nada, esto va a ser un pequeño resumen, va a ser un pequeño cuento de lo que vamos a estar viendo. Si tienen dudas, háganmela saber, por favor. Con todo gusto los vamos a ir resolviendo. ¿Sale? Primero que nada, ¿a qué se le refiere como la fecundación? La fecundación va a ser el proceso de donde el espermatozoide logra llegar al óvulo y atravesar sus barreras, atravesar todo aquello que se puso en su camino para concebir una nueva vida. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Bueno, pues aquí ahora sí podemos observar cómo están perfectamente diferenciados el óvulo y el espermatozoide. ¿Sale? A ver, acuérdenme cómo se llamaban las capas del óvulo. Ya también se los había dicho la vez pasada. ¿Cuáles eran estas capas? La primera es la zona coriónica o de la corona. Luego viene la zona pelúcida. Y luego viene la membrana del óvulo. Esta pequeña parte que tenemos por donde dice corona, abajito ven que hay una especie como de hueco. Esa se le llama exclusa. Es por donde va a ser el único lugar donde un espermatozoide va a poder entrar al óvulo. ¿Sale? Ahora, el espermatozoide... Profe, no se escucha. Bueno, ¿sí me escuchan? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe, ya se escucha. Correcto. Bueno, vamos a volver a repetirlo porque posiblemente se nos fue por ahí la señal de la voz. Estamos viendo en pantalla lo que viene siendo el óvulo con sus diversas capas. La capa más externa se llama capa coriónica. La capa del medio, que la vamos a ver de un color rosadito aquí, es la capa de la zona pelúcida, y la última membrana, la que está llegando a la parte más central,
que dice citoplasma o vitelio, esa va a ser la membrana del óvulo. La parte por donde dice corona, ven que hay un pequeño hueco, se llama exclusa y va a ser por donde entre el espermatozoide. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Ahora, para el espermatozoide tenemos algo similar. En la estructura de la cabeza tenemos algo que se llama acrosoma. Y este va a ser la transferencia genética hacia el óvulo. Es la parte que va a poder mezclarse o poder penetrar este óvulo. Y gracias a él vamos a encontrar el núcleo donde encontramos los cromosomas. Los espermas que no tengan acrosomas no van a poder ser fértiles, jamás. Aunque lleguen a sobrevivir al óvulo y todas las pruebas que tienen, nunca van a poder fecundarlo. No son capaces de hacerlo. Si en la parte de las mitocondrias no tiene suficiente energía o no puede producir suficiente energía, el espermatozoide va a dejar de moverse. Y al dejar de moverse, muere. ¿Sale? Por ende, la cola, si es demasiado larga, le va a costar trabajo desplazarla. Y si es demasiado corta, no va a tener la fuerza para poder nadar. Tiene que tener una distancia correcta. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, para empezar, cuando hay una unión con un esperma y un óvulo, va a suscitar varias cosas. No solamente es que se mezclen y revuelvan sus cromosomas, ¿no? Tiene diversos estadios, entre los cuales vamos a destacar las primeras diferenciaciones. Creo que se escucha el eco, ¿verdad? Ok, me dicen por favor si se escucha mejor así. Correcto. Bueno, pues, hablando ya de esta parte de los espermatozoides, ahorita que me carga de nuevo nuevamente la presentación, vamos a hablar de cuáles son las características del óvulo y del espermatozoide, cómo nacen, cómo se forman y cuáles son sus principales factores. ¿Sale? Bueno, empezamos entonces por la fecundación, cómo se lleva a cabo y cuáles son las características de esta. ¿Sale? Primero que nada hay que conocer que para cada eyaculación del hombre se arroja un total o una cuenta total de más de 3 millones de espermatozoides. Depende del grado de fertilidad del hombre, el hábito, sus estilos de vida y su alimentación. Va a depender mucho de eso, la calidad del espermatozoide y la cantidad que pueda arrojar. En algunas ocasiones puede arrojar solamente una cantidad muy pequeña, es decir, que sea alrededor de 3 millones, y en algunas otras ocasiones puede emitir cantidades que se le consideran normales hasta los 125,000 millones. ¿Sale? ¿Por qué tenemos tantísima cantidad o producción de espermatozoides? Porque si se dieron cuenta, hace un rato que explicamos brevemente, más de la mitad va a morir. Tan solo la mitad de los espermatozoides emitidos al contacto con el pH vaginal va a morir. Entonces las probabilidades aumentan. Necesitamos tener una gran cantidad o una gran demanda de espermatozoides para poder cubrir las necesidades de sobrevivencia al entorno vaginal. Bueno, estos son los espermatozoides. Así se ven bajo el microscopio con una luz especial, una luz azul. ¿Sale? Hasta aquí, bueno, vamos a explicar un poquito cuáles son las diferencias que pueden llegar a tener. Ahora, los espermatozoides, como son una carga genética incompleta o una carga que nada más va a transmitir el género, el sexo y las características secundarias,
Entonces, en este vamos a encontrar algunas alteraciones que pueden ser morfológicamente o estructuralmente. ¿Sale? ¿Cuáles son las más comunes? Cuando un espermatozoide es defectuoso, tiene su cabeza gigante, muy grande. O cuando está con una cabeza muy pequeña, como si fuera un alfiler. También puede haber una cabeza con dos uniones o dos cabezas unidas y se llama bifurcada. Las colas pueden ser o muy largas o muy cortas o estar inexistentes. ¿Sale? Todas estas variaciones limitan el potencial de la fertilidad. Entre mayor sea el grado de variaciones que tengan la cuenta de espermatozoides en un hombre, vamos a ver que es más difícil poder llegar a la concepción. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas mutaciones primero que nada? Bueno, a ver, las mutaciones se van a dar por varias cosas. Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, estrés, golpes, traumatismos, cáncer, mala alimentación, mala forma de postura, ropa muy ajustada, eh, algunas enfermedades de transmisión sexual, algunos alterantes biológicos por parte de hormonas, algunos alterantes por parte de los mismos alimentos. Cualquier cosa que nosotros comamos, hagamos o generemos un daño hacia los testículos puede modificar este tipo de condiciones, generando en los menores de los casos o en el menor de los problemas una cuenta anormal de espermatozoides. En el peor de los casos, la esterilidad masculina. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo se ven estos espermatozoides cuando están normales y cuando están amorfos o que tienen alguna discapacidad. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos algunos de los espermatozoides más comunes que se pueden encontrar. No son todos, repito, son muchísimas las variaciones que podemos tener. Y cada uno de ellos tiene ciertas limitantes. Ahora, antes de que expliquemos esta parte, me gustaría que observaran la tabla que tenemos aquí enfrente y que, pues, por favor, me digan qué es lo que notan más curioso de esos espermatozoides de color magenta o de color rosa. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esos espermatozoides? Ok, pues vamos a explicar que estos espermatozoides son la carga genética, pero están alterados. Todos aquellos espermatozoides de color rosa o magenta no pueden concebir. Pueden llegar a fecundar, pueden llegar a generar la vida, ¿sale? El problema no es generar la vida. El problema es que el cuerpo las pueda soportar. Por ejemplo, los de cabeza gigante que tenemos ahí al inicio, que son de cabeza bien gigante, bien grande, están muy pesados. Puede ser que lleguen a tener la concepción o pueden llegar a penetrar un óvulo. Incluso pueden llegar a mezclar sus cromosomas. Pero este tipo de espermatozoides, como viene alterado, va a generar una mutación. Ahora, acuérdense qué cosa era una mutación cuando vimos el ejemplo de los perritos aquí atrás, que dijimos las razas puras, etcétera, etcétera. Cuando hay una mutación, un cambio aparece. Puede ser que ese esperma de cabeza gigante dé como origen a una persona con síndrome de Down. ¿Sale? ¿Por qué? Porque su alteración fisiológica de ese esperma no era idóneo para poder fertilizar un óvulo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, chicos, bueno, vamos a terminar esto ya. Ya casi vamos terminando.
¿Sale? Ahora, por ejemplo, hay otros espermatozoides que tienen deformidades en la cabeza. Hay uno, por ejemplo, que tiene 2 cabezas. ¿Qué llegaría a pasar con ese espermatozoide si es que llegara a fecundar? Bueno, para empezar, son 2 cabezas con 2 códigos diferentes. O el mismo código. Eso quiere decir que el nuevo ser podría generar una mutación. Podría generar, por ejemplo, una manita de más, una manita de menos, un miembro fantasma, por ejemplo, una pierna externa, podría generar un gemelo patológico o parásito, o bien podría generar un síndrome o una alteración a nivel histológico o genético. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las consecuencias de esos espermatozoides, pero podemos hablar o especular más o menos cuál sería la condición. Ahora bien, ¿qué pasaría con ese más pequeño, el que tiene la cabeza muy, muy pequeñita, cabeza de alfiler? El segundo de los moraditos, ese tiene muy poca probabilidad de llegar a ser fecundo o fértil. ¿Por qué? Porque su cabeza no le va a permitir penetrar las capas del óvulo. Siendo esto que aunque llegue a sobrevivir a todo el evento de la concepción, no va a poder fecundar, no va a poder llegar a término. Y por obvias razones puede morir. Muchas veces estos espermatozoides de cabeza tan pequeña, perdón, estos de cabeza tan pequeña, lo que hacen es utilizar el ingenio. Agarran y ven que uno de los más grandes está a punto de penetrar la esclusa y lo quitan o se meten antes que el otro, ganándoles el lugar. En esas condiciones, este tipo de espermatozoide, las mutaciones que podría generar son raquitismo, alguna alteración de talla, como el enanismo pituitario, o podrían desarrollar alguna trisonomía, alteración en los genomas. ¿Sale? Ahora, no solamente tenemos alteraciones en las cabezas de los espermatozoides, sino también en el cuello y en las colas. Cuando tienen alteraciones, por ejemplo, en los cuellos, por lo general, este tipo de espermas tienen variaciones en sus movimientos. No nadan en línea recta, nadan en zigzag o en formas ondulantes. Y esto impide o retrasa mucho lo que es su desplazamiento y se gastan muy rápido su energía. En algunas ocasiones pueden llegar a sobrevivir, pero no son fértiles. La mayoría de ellos generan alteraciones que son desechadas por el mismo cuerpo, ¿sale? Son productos que aunque lleguen a desarrollar la fecundación de un óvulo, no permiten el desarrollo del mismo. El mismo cuerpo de la mujer lo va a abortar o lo va a desalojar, ¿sale? Y por último, vamos a ver los que tienen alteraciones en sus colas. Cuando son muy cortas sus colas, el peso del cuerpo del espermatozoide es demasiado, no pueden avanzar, son muy lentos y no pueden llegar tan profundamente. A veces pueden llegar al óvulo, pero no son, la mayoría de veces no son capaces para poder nadar hasta él. Se quedan a la mitad de camino. Las que tienen colas rotas o doble cola, por lo general, su mecanismo de movimiento es lateral, empiezan a moverse como de lado y en vez de avanzar, retroceden mucho. No son aptos para poder fecundar. Los de cola demasiado larga se enredan y tropiezan con ella. No pueden nadar de manera correcta, lo cual hace que gasten más energía y por lo general se pierden en el camino. ¿Sale? Bueno, hay uno que está solito aquí arriba que se llama sinacrosoma. ¿Qué es lo que vamos a observar? En este caso no tiene su carga de impacto, no tiene esa pequeña carga genética, no tiene su contenido nuclear para poder preservar la especie o transmitir la herencia. Puede llegar a fecundar, claro, pero no va a generar ningún tipo de embarazo. No hay forma de mezclarlo, no tiene esa carga. ¿Sale?
En todo caso, el único que podría generar una respuesta correcta sin alteración en el embarazo sería el de color blanco. Sale un espermatozoide de color y forma normal. ¿Sale? Ahora vamos a empezar a hablar del ciclo del embarazo. El ciclo se va a llevar en fases. Las primeras fases vamos a ver la unión, el esperma y el óvulo. ¿Sale? Primero, cuando estas dos se mezclan, se va a volver una nueva forma, una nueva célula. La voy a dibujar acá atrás y ahorita les voy mandando las fotos, ¿sale? En caso de que se llegue a cerrar la sesión, inmediatamente la vuelvo a mandar para que ustedes la puedan entrar, ¿sale? Ya nos queda poquito tiempo. La primera parte del espermatozoide y el óvulo unidos hacen una nueva célula, ¿sale? Esta célula nueva ya tiene 23 pares cromosómicos o de cromosomas, ¿sale? Esta previamente es mucho más grande que el óvulo todavía, es un poquito más desarrollada que el óvulo en tamaño, en volumen. ¿Por qué? Porque ya tiene la cantidad total de la información. Esta célula empieza a crecer. En la combinación genética, ahora esta célula empieza a formar un cigoto. ¿Qué se llama cigoto o a qué se refiere como cigoto? En el interior de esta célula nueva empieza a formarse dos células hijas o dos núcleos con la carga genética totalmente igual a la de la predecesora. ¿Sale? Eso quiere decir que el primer bloque se va a formar de esta manera. Una célula hija, otra célula hija con 23 pares. Cada una de las células hijas, ¿sale? A esto se le va a llamar cigoto. El cigoto es la primera forma de vida que nosotros tenemos, la primera célula formadora. Es la original célula madre. A partir de aquí vamos a dividirnos en múltiples partes y vamos a ir utilizando el factor de duplicación por división o fisión binaria. ¿Sale? Bueno, estas dos células pasan 24 horas después de la implantación y se vuelven 4. La célula ahora está llena de células hijas. Son 4 células idénticas, cada una con 23 pares de cromosomas. ¿Sale? Este ocurre a las primeras de 8 a 12 horas. Este ocurre a las primeras 24 horas. Y entre las 36 y 48 horas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿A partir de qué horas son las 8 horas? A partir de la concepción. No a partir del acto sexual, no. A partir de que el espermatozoide llegó a fecundar el óvulo. Y este ya se desplazó hasta el endometrio y se pegó a sus paredes. ¿Sale? O bien, este viene en camino todavía en la trompa de falopio, ya fecundado por un espermatozoide. ¿Sale? No es lo mismo el tiempo desde el momento que contamos el tiempo, desde el momento desde el acto de coito hasta la concepción o implantación. No. Aquí vamos a contar a partir de que el espermatozoide llega al óvulo y lo logra fecundar. Puede ser que esté en el cuerpo uterino, ya cuando esté bajando, o todavía lo encontremos a lo largo del trayecto de la trompa de falopio. ¿Sale? Ahora bien,